¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 12 del trabajo práctico número 3 de Economía 1. La demanda del mercado del bien X está representada por la siguiente función. X supra D igual a 900 menos 5 por P de X. En base a la información disponible se solicita a. Calcular la cantidad demandada a cada precio indicado y la elasticidad puntual de la demanda en la siguiente tabla. Muy bien, entonces esta era la tabla donde podíamos observar los precios, las cantidades demandadas. Recordemos que la ecuación de la demanda era 900 menos 5 por P de X. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar para cada precio, vamos a obtener las cantidades demandadas. Noten que si el precio es igual a 0, entonces para obtener la cantidad demandada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 900 menos 5 por el precio. Bueno, entonces me quedaría 900. Bueno, ¿qué pasa si el precio es 30? Lo que vamos a hacer es reemplazarlo en esto que es la ecuación de la demanda. Donde dice P de X, vamos a reemplazar dicho valor. Y vamos a obtener que las cantidades demandadas son 750. De manera similar operamos para el resto de los precios. Vamos a ir reemplazando el valor del precio en la ecuación de la demanda para obtener las cantidades demandadas. Luego nos pedían que calculemos la elasticidad precio. Y en este caso nos indicaban que era la elasticidad puntual. ¿Cómo es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda cuando estamos considerando la elasticidad puntual? Sería como cambia X cuando cambia P de X por P de X sobre X. Acuérdense que X hace referencia a las cantidades demandadas. Cambio en X sobre el cambio en P de X no es otra cosa que la pendiente de la demanda. Y no es otra cosa que el número que acompaña el precio en la ecuación de la demanda, o sea, cuando tenemos despejado X. El numerito que acompaña a X, al precio, perdón, es menos 5. Entonces la pendiente de la demanda es menos 5. ¿Cuál es el precio? Tendríamos que reemplazar el precio correspondiente. Si tenemos en cuenta que el precio es 0, vamos a poner si P de X es igual a 0, veamos qué ocurre, cuál sería la elasticidad precio. Si el precio es 0, ¿cuál es la cantidad demandada? La cantidad demandada es 900. Entonces noten que nos quedaría menos 5 por 0 sería 0, 0 sobre 900, 0 dividido en un número cualquiera es 0. Entonces la elasticidad precio, si el precio es 0, la elasticidad precio es 0. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio es 30? Estimemos la elasticidad precio de la demanda, tengamos en cuenta que esta es la elasticidad puntual. ¿Por qué estamos utilizando la elasticidad puntual? Porque nosotros ya conocemos la pendiente de la demanda. Tenemos como dato lo que es la ecuación de la demanda, por lo cual podemos reemplazar por su pendiente y estimarla en un punto en particular. O sea que vamos a tener un precio y una cantidad. Acuérdense, a diferencia de la elasticidad arco, que teníamos dos precios y dos cantidades. Muy bien, si el precio es 30, noten que este factor no es otra cosa que la pendiente de la demanda. Y habíamos dicho que podíamos leerla de la ecuación de la demanda. Tenemos despejado X, en este caso X depende del precio, y la pendiente va a ser el número que acompaña al precio. Entonces sería menos 5. Y ahora el precio es 30. Para ese precio, cuáles son las cantidades demandadas? Son 750. Recuerden que la elasticidad precio de la demanda es un número negativo.
Luego nosotros lo interpretamos, lo pasamos a valor absoluto y lo interpretamos. Si hacemos las cuentas, eso es menos 0,2. Si tuviéramos que interpretar dicho valor, ¿qué diríamos que la demanda cómo es? En este caso diríamos que la demanda es inelástica. En valor absoluto, la elasticidad precio sería igual a 0,2. Fíjense que 0,2 es menor que 1, por lo cual podemos indicar que la demanda es inelástica. Si quisiéramos interpretar en este caso, que diríamos que la demanda es perfectamente inelástica. Muy bien. De forma similar podemos operar para obtener el resto de la tabla. Noten que cuando el precio es 180, las cantidades demandadas son 0 y la elasticidad precio de la demanda es menos infinito, o sea que quiere decir, en valor absoluto sería infinito. Esto quiere decir que la demanda es perfectamente elástica. Noten que si el precio es 90 y las cantidades, bueno, cuando el precio es 90, noten que la elasticidad precio nos indica que la demanda tiene elasticidad unitaria. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada cae un 1%. Como esta demanda tiene pendiente negativa, entonces vamos a ver que a lo largo de sus puntos va modificando, van variando los valores de su elasticidad precio. ¿Qué más nos piden en este ejercicio? Muy bien, entonces ya completamos la tabla. Si la curva de oferta del mercado del bien X es, y tenemos este gráfico, fíjense que tenemos en el plano XP de X, tenemos una recta que tiene pendiente positiva, esto es la oferta, X supra O. B.1. Dibujar la curva de demanda en el gráfico anterior y determinar el equilibrio de mercado del bien X. Muy bien. Noten que esta curva de demanda es lineal. Entonces, con que ubiquemos dos puntos en la recta y los unamos con una regla, bueno, ya podemos tener el gráfico de la demanda. Noten que si el precio es 0, la cantidad demandada es 900. ¿Qué pasa si la cantidad demandada es 0? Si la cantidad demandada es 0, ¿cuánto es el precio? Es 180. Entonces noten que ya he marcado dos puntos y los puedo unir con una regla. Entonces, esta recta que tenemos en rojo sería X supra D, que sería la demanda, que tiene la ecuación 900 menos 5 por P de X. Muy bien. Y teníamos que determinar cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces observen que en el gráfico vemos que ambas rectas se cortan cuando el precio es 120, o sea que el precio de equilibrio es 120. Esto es un igual, aunque no parezca. A ver, lo voy a hacer más grande al gráfico, así se va a ver mejor. El precio de equilibrio es 120 y la cantidad de equilibrio, en este caso, es 300. Este sería el punto de equilibrio. Entonces la cantidad de equilibrio es 300. No se nota, no queda muy claro. Bueno, la cantidad de equilibrio, sí la voy a poner, X asterisco igual a 300. Esta es la cantidad de equilibrio.
Muy bien, entonces podemos completar e indicar que la cantidad de equilibrio es 300 y el precio es 120. El inciso B.2 dice encontrar la ecuación que describe el comportamiento de la curva de oferta del mercado. El punto B3 nos pide calcular la elasticidad de la oferta en el punto de equilibrio de mercado. Muy bien, entonces para hallar la ecuación de esta curva de oferta, que sería el inciso B.2, podríamos tomar dos puntos, punto A y punto B. A uno le vamos a dar las coordenadas x sub 0, p de x sub 0, y al otro le vamos a dar las coordenadas x sub 1, p de x sub 1. Y podríamos emplear la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Recordemos que en este caso la variable que se ubica en el eje vertical es el precio. Por lo tanto, las variables serían los precios y las cantidades. Entonces sería x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Entonces reemplazamos, acá habiendo elegido un precio, mejor dicho, una cantidad y un precio, entonces podríamos haber visto de las combinaciones que podríamos haber observado las combinaciones que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, noten que si la cantidad demandada, que si el precio es 30, la cantidad demandada es 0. Y podríamos haber elegido otra combinación. Por ejemplo, cuando la cantidad demandada, perdón, estoy hablando de cantidad demandada, estamos hablando de la oferta. Entonces la primera combinación es, si el precio es 0, la cantidad ofrecida es 30, y si el precio es 60, noten, la cantidad ofrecida es 100. Si el precio es 60, la cantidad ofrecida es 100. Si el precio era 30, no se ofrecía nada al mercado. Entonces lo que podríamos hacer es x menos 0, reemplazar, y acá ponemos 100 menos 0 es igual a p de x menos p de x sub 0, pero es 30, dividido 60 menos 30. Y hacemos las cuentas correspondientes para encontrar la ecuación de la oferta. Nos conviene despejar x, cosa que podamos leer directamente lo que es el número que acompaña a la variable precio para poder indicar cuál es la pendiente. Ahora bien, si nosotros despejáramos p de x, entonces lo que vamos a encontrar es que cómo cambia p de x cuando cambia x va a ser el numerito que acompaña a la variable x. Pero nosotros para calcular la elasticidad vamos a necesitar la variación de x sobre la variación de p de x, o sea, al revés. Entonces tendríamos que hacer 1 sobre ese número para hallar la variación de x sobre la variación del precio, que sería la pendiente de la oferta. Bueno, si quieren lo podemos calcular. Nos quedaría 100 igual a p de x menos 30. 60 menos 30 es 30.
Noten que este numerito está dividiendo, lo podemos pasar al otro miembro multiplicando, y que este número está dividiendo, lo podemos pasar al otro miembro multiplicando. Nos quedaría 30x igual a 100 por p de x menos 30. Entonces nos quedaría 100 p de x, acá acuérdense que tengo que aplicar propiedad distributiva, 100 por p de x menos 3000. X es igual a 100 sobre 30 p de x menos 3000 dividido 30. Entonces, x es igual a 10 tercios por p de x menos 100. Muy bien, entonces esto sería la ecuación de la oferta. Yo le voy a poner x sub o, si quieren le podrían poner x sub s para hacer referencia a que esta es la ecuación de la oferta. Ahora bien, si ustedes hubieran despejado el precio, sigamos trabajando acá, teníamos, acá lo voy a hacer así, a ver, borrar esto. Voy a separar. Entonces nosotros teníamos esto, 30x igual a 100 p de x menos 3000. ¿Qué pasaba si nosotros despejábamos, en vez de x, despejábamos el precio? Entonces nos quedaría 30x más 3000 igual a 100 por p de x. Quiero despejar el precio, entonces este 100 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Bueno, esto también representa la ecuación de la oferta, pero en lugar de tener despejadas las cantidades ofrecidas, tenemos despejado el precio. Y esto, si quieren, lo podríamos llamar oferta inversa, porque en este caso tenemos que el precio depende de las cantidades. Y en este caso, en la ecuación de la oferta, ¿qué observamos? Que las cantidades ofrecidas dependen del precio. Muy bien. Esa es una manera de obtener la ecuación de la oferta. Otra manera podría ser la siguiente. Nosotros sabemos que la ecuación de la oferta tiene la siguiente forma. Tiene una constante más la pendiente por el precio, donde la pendiente es un número mayor que 0. ¿Por qué? Porque estamos analizando queremos encontrar la ecuación de la curva de oferta. Y acuérdense que la ley de la oferta que nos decía, a mayor precio, mayor es la cantidad ofrecida. Hay una relación directa entre precio y cantidad. Bueno, podríamos escoger algún punto. Noten que si el precio es 30, entonces las cantidades ofrecidas son 0. Bueno, no se ofrece nada, digamos, ese precio. Bueno, entonces reemplacemos en esta ecuación. 0, porque acá tenemos las cantidades ofrecidas, 0 va a ser igual a A más B y el precio vale 30. Entonces despejemos A. Entonces, A es igual
A menos B por 30. O menos 30B si quieren directamente. Bueno, eso tenemos por un lado. Pensemos en otro punto. Fíjense, por un lado sabemos que si el precio es 30, las cantidades ofrecidas son 0, no se ofrece nada a ese precio. ¿Y qué pasa si el precio es 60? Se ofrecen 100 unidades del bien. Si P de X es igual a 60, entonces X es igual a 100. Entonces tendríamos 100 es igual, recuerden que estamos analizando esta ecuación, igual a A más B por 60. Entonces, en este caso, A va a ser igual a 100 menos 60 por B. Entonces, por un lado, noten que A vale menos 30B. Y por otro lado, teniendo en cuenta el punto donde X es igual a 100 y el precio es igual a 60, hemos determinado que A es 100 menos 60 por B. Tengan en cuenta que A hace referencia a la constante de la curva de oferta y B no es otra cosa que la pendiente. Entonces, fíjense que podríamos igualar. Entonces, A es igual a A, pero A es igual a 30B, y a su vez A también es igual a 100 menos 60 por B. Voy a llevar a un solo miembro la variable B, menos 30B. Acá noten que nos quedaría más 60B igual a 100. Entonces, ¿qué me quedaría? 30B es igual a 100. B es igual a 100 sobre 30. B entonces vale 10 sobre 3. Ya conociendo B, entonces puedo reemplazar su valor en A. En cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en esta o en esta. Bueno, reemplacemos en la primera que es más sencillo. Bueno, vamos a ahorrar algunos pasos. Nos quedaría A es igual a menos 30 por B. Pero B, ¿cuánto vale? B vale 10 tercios. Entonces A si le sacamos la tercera parte que nos quedaría 1 y acá la tercera parte sería 10. Entonces menos 10 por 10 sería menos 100. Entonces la constante es menos 100. Entonces armemos nuestra ecuación de la oferta teniendo en cuenta esta información. X sub O va a ser igual a A, donde A es la constante, que sería menos 100, más B, que es 10 tercios, por el precio. Y noten que esta es la ecuación que habíamos hallado por el otro método. Muy bien, entonces ampliando ya sea uno u otro método vamos a llegar al mismo resultado. Veamos el inciso B.3. Calcular la elasticidad de oferta en el punto de equilibrio de mercado. La elasticidad de la oferta, la elasticidad precio de la oferta se simboliza con la letra epsilon. Para representar la elasticidad precio de la demanda, empleamos la letra eta. Muy bien, ¿cómo es la elasticidad precio de la oferta? Fíjense que como ya conocemos la ecuación de la oferta, nos conviene
estimar la elasticidad puntual. Además que nos indican en la consigna que lo tenemos que calcular para el punto de equilibrio, o sea, tenemos un precio y una cantidad. Entonces sería cómo cambia X cuando cambia P de X por P de X sobre X. Bueno, pero este cambio en X sobre el cambio en P de X sería la pendiente de la oferta. Bueno, entonces si nosotros hubiéramos calculado esto nomás, noten que, bueno, hubiéramos despejado la variable X, noten que en este caso, si tenemos que leer cuál es la pendiente de la oferta, que diríamos es el número que acompaña a P de X, o sea, sería 10 tercios. 10 tercios por el precio. En el equilibrio, ¿cuál era la cantidad de equilibrio? Era 300. ¿Y cuál era el precio? El precio era 120. Entonces hacemos las cuentas y eso es 1,33. Noten que la elasticidad precio de la oferta es positiva porque depende de la pendiente de la oferta, que es positiva, y depende también del precio y de la cantidad, que son valores positivos o a lo sumo van a ser 0. Bueno, entonces hay que interpretar este resultado. Fíjense que este número es mayor que 1, por lo cual podemos indicar que la oferta es elástica. Calcular la elasticidad de oferta en el punto de equilibrio de mercado, y en base a los resultados obtenidos se puede concluir que en el equilibrio la demanda es elástica e inelástica. Bueno, ahí tendremos que calcular la elasticidad de la demanda, y la oferta es elástica, es inelástica. Generalmente cuando nosotros calculamos en el punto de equilibrio cuál es la elasticidad precio tanto de la oferta como de la demanda, vamos a observar que los resultados son similares. Entonces, si ya hemos calculado la elasticidad de la oferta, podríamos indicar que también la elasticidad de la demanda en ese punto de equilibrio va a ser elástica. Muy bien, este número es mayor que 0, mayor que 1, entonces vamos a decir la oferta es elástica. Bueno, pero podríamos haber calculado la elasticidad precio de la oferta de la siguiente manera. Supongamos que no calculamos esta ecuación de la oferta, sino que encontramos esta. Encontramos que el precio es igual a 3 sobre 10 por X más 30. Muy bien. Entonces acá noten que esto es la pendiente de la oferta. Pero para leer ese numerito yo necesitaría tener despejado X. Sin embargo, supongamos que nosotros en vez de despejar X, cuando queríamos hallar la ecuación de la oferta, despejamos el precio. Entonces, acá lo que podemos decir es que la pendiente de esta oferta, en particular cuando nosotros tenemos despejado el precio, le vamos a llamar oferta inversa, y si estuviéramos trabajando con la demanda, supongamos, acá nos tendría que dar un numerito negativo. Acuérdense que la pendiente de la demanda es negativa. En ese caso, le llamaríamos que esto sería la ecuación de la demanda inversa. Muy bien, entonces esto sería la variación de P de X sobre X, si queremos sacar la pendiente de esta ecuación, teniendo en cuenta esta ecuación. Noten que ¿cuál es el número que acompaña a X? Es 3 décimos. Muy bien, pero ¿qué me pide la formulita de la elasticidad? Me pide cómo cambia X cuando cambia P de X. Y acá yo tengo cómo cambia P de X cuando cambia X. Fíjense que esto es 1 sobre el cambio en X, el cambio en P de X, perdón.
sobre el cambio en X. 1 dividido la variación de P de X sobre la variación de X. Fíjense, esto nos quedaría que la variación de X sobre la variación de P de X. Entonces, esta expresión es la inversa de esta. O lo que es lo mismo, esta expresión es la inversa de esta expresión, la variación de X sobre la variación de P de X. Entonces, si yo necesito la variación de X sobre la variación de P de X, pero lo que conozco es la variación de X, de la variación de P de X sobre la variación de X, entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces acá voy a poner 1 sobre la variación de P de X sobre la variación de X, por P de X sobre X. Entonces sería 1 dividido 3 décimos. Bueno, ¿cuál era el precio de equilibrio? Era 120. ¿Y cuántas eran las cantidades de equilibrio? Era 300. Bueno. 1 dividido 3 décimos, ¿cuánto es? Bueno, fíjense que tengo división de fracciones. Se multiplica cruzado, entonces nos quedaría 10 tercios. 10 tercios por 120 sobre 300. Y noten que es lo mismo que teníamos aquí. Entonces esto es 1,33. Muy bien. Entonces, la elasticidad precio de la oferta se calcula como la variación de X sobre la variación de P de X, que no es otra cosa que la pendiente de la oferta. Acuérdense que en la oferta nosotros tenemos X en función del precio. Ahora bien, puede ser que nosotros hallamos la ecuación de la oferta despejando el precio en lugar de las cantidades. Esto era lo que yo les planteaba aquí. En lugar de haber estimado esto, X en función del precio, podríamos haber hecho al revés. Podríamos haber encontrado la ecuación de la oferta, donde la variable dependiente sería el precio y la variable independiente sería las cantidades ofrecidas. Bueno, pero si nosotros hemos hallado la oferta inversa, o sea, cuando tenemos despejado el precio en lugar de X, esto se llama oferta inversa, noten que podríamos calcular la pendiente, pero la pendiente sería la variación del precio sobre la variación de las cantidades. Y no es otra cosa que el numerito que acompaña a X en esta ecuación, que sería 3 décimos. Pero fíjense que nosotros en la ecuación de la elasticidad puntual nos piden la variación de X sobre la variación de P de X, que era la pendiente de la oferta. Entonces, noten que una expresión es la inversa de la otra. Yo acá tengo variación de X sobre variación de P de X y anteriormente lo que había estimado era la variación en el precio sobre la variación en la cantidad. Entonces, la variación de X sobre la variación del precio es igual a 1 sobre la variación del precio dividido la variación de X. Y fíjense que aquí habíamos hecho la cuenta y sí, es verdad. Entonces, acá podemos hacer 1 sobre la pendiente de la oferta inversa, que era 3 décimos, y noten que vamos a poder encontrar el valor de la elasticidad de la oferta. Bueno, con esto concluimos la realización del ejercicio.